La voz de mi hermano. Corría el año 1985 y yo formaba parte de una unidad de élite en el ejército peruano conocida como los Guardianes de la Sombra. Nuestra misión era combatir el narcotráfico en las zonas más peligrosas del país, y ese fatídico día nos encontrábamos patrullando el Wadi Raem, un territorio notorio por su actividad ilegal y peligrosidad. Aunque estábamos acostumbrados a la tensión y el peligro, nada nos podría haber preparado para lo que estaba por suceder. Era un día aparentemente tranquilo. El sol se filtraba a través de las densas copas de los árboles y la humedad del aire pegaba en la piel. Julio, mi amigo y compañero de armas, caminaba a mi lado mientras avanzábamos cautelosamente. Éramos parte del Escuadrón Alfa, encargado de liderar la patrulla aquel día. De repente, sin previo aviso, fuimos emboscados. El estruendo de las balas rompió la calma del bosque y el caos se desató. En medio de la emboscada, fui herido en el brazo. Aunque el dolor era intenso, sabía que no era grave y no me impediría seguir luchando. Julio y yo defendimos nuestro frente con valentía, disparando hacia donde veíamos venir los ataques. A pesar de nuestro esfuerzo, sufrimos algunas bajas lamentables. En el fragor del combate, perdimos de vista a nuestro compañero más joven, Clemente, que con apenas 19 años era el Benjamín del equipo. Cuando finalmente logramos repeler el ataque y reagruparnos, nos dimos cuenta de que Clemente no estaba con nosotros. La preocupación se apoderó de nuestro corazón. No solo era el más joven, sino también el más inexperto. Decidimos que, a pesar de las heridas y el riesgo, no podíamos dejarlo atrás. Julio y yo, junto con otros 2 compañeros, volvimos sobre nuestros pasos en su búsqueda. La selva, que antes parecía vibrante y llena de vida, ahora se sentía amenazante. Cada sombra parecía esconder un peligro, y el silencio era tan profundo que el menor ruido nos ponía en alerta. Después de varias horas de búsqueda, encontramos rastros que parecían indicar que Clemente había corrido hacia una zona densamente arbolada, probablemente tratando de encontrar un lugar donde resguardarse. Nos adentramos en esa dirección, guiados por los indicios cada vez más claros de su paso. Fue entonces cuando las cosas empezaron a tornarse extrañas. A pesar de seguir sus huellas, parecía como si Clemente se hubiera esfumado en el aire. No había señales de lucha o de que hubiera sido capturado. Lo más inquietante fue cuando llegamos a un claro en el bosque donde las huellas terminaban abruptamente. A pesar de nuestras búsquedas, no había rastros de él, y en nuestros corazones comenzamos a aceptar la posibilidad de que hubiera sido capturado, o peor aún, que había caído en combate. Lo dimos por perdido, con el dolor y la culpa marcando nuestros días. Luego de unas semanas un día, mientras patrullábamos una zona diferente de la selva, la atmósfera cargada de la tensión habitual, escuchamos algo inesperado que rompió el silencio opresivo de la selva. Una voz a lo lejos, débil pero claramente audible, que nos llamaba. «Amigos, estoy aquí, estoy herido, ayúdenme», decía la voz. Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas de confusión y sorpresa. La voz, incrédulamente, era la de Clemente. ¿Pero cómo podía ser eso posible? La racionalidad nos advertía que podría tratarse de una trampa. El enemigo era conocido por su crueldad y astucia. Sin embargo, la posibilidad de que Clemente estuviera vivo, necesitando nuestra ayuda, era una esperanza que no podíamos ignorar. Con precaución, decidimos seguir la dirección de la que provenía la voz, moviéndonos con sigilo a través de la densa vegetación, cada paso aumentando nuestra ansiedad y temor a lo desconocido. Después de aproximadamente 5 minutos, que se sintieron como una eternidad, llegamos a un claro donde el espectáculo que nos encontramos nos dejó atónitos y llenos de horror. Allí yacía Clemente, o lo que quedaba de él. Aunque su rostro era reconocible, su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, como si hubiera estado muerto desde el día de la emboscada, semanas atrás. Pero ¿cómo era posible que hubiéramos escuchado su voz, tan clara y tan cerca, apenas unos momentos antes? Nos quedamos inmóviles, mirando la escena con una mezcla de incredulidad y terror. No había explicación lógica para lo que estábamos experimentando. La selva alrededor de nosotros parecía cobrar vida. Los sonidos y movimientos naturales adquirían un cariz siniestro, como si fueran parte de una realidad alterada donde lo imposible se había vuelto posible.
El miedo nos envolvía, pero había algo más. Una profunda tristeza por la pérdida de nuestro compañero, un joven que había sido arrancado de la vida demasiado pronto, en circunstancias tan violentas y ahora, aparentemente, atrapado en algún tipo de limbo entre la vida y la muerte, capaz de comunicarse con nosotros más allá del final. Sin saber cómo proceder, decidimos marcar el lugar para regresar con ayuda y recuperar los restos de Clemente, honrando su memoria como se merecía. La marcha de regreso al campamento fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre los misterios insondables de la vida y la muerte, y sobre las fuerzas desconocidas que, en ocasiones, parecen jugar con los hilos del destino humano. Esa noche, y muchas que siguieron, la voz de Clemente resonó en nuestros sueños, un recordatorio etéreo de que, en la guerra, hay pérdidas que trascienden el entendimiento humano, dejando cicatrices en el alma que nunca se borran. La posesión demoníaca de un militar. Era 1995 y nos habían asignado una misión crítica: rescatar a un rehén en poder de terroristas en una zona remota. Tras semanas de seguimiento e información recopilada, finalmente localizamos el campamento donde mantenían al rehén. Mi corazón latía con fuerza ante la anticipación del enfrentamiento. Estas misiones nunca eran predecibles y el peligro acechaba en cada sombra. Al llegar, lo que encontramos no se parecía a nada de lo que habíamos enfrentado antes. En medio de un claro, el rehén yacía en el suelo, formando el centro de una especie de estrella dibujada en la tierra, rodeado por velas y muñecos vudú con agujas clavadas. Era una escena sacada de una pesadilla, un ritual oscuro que helaba la sangre. El capitán Paucar, nuestro líder, un hombre valiente y decidido, no dudó. Anunció que sería él quien rescataría al joven. Avanzó con determinación hacia el centro de la estrella, pero el rehén, aún consciente, comenzó a hacer señales frenéticas para que se detuviera, balbuceando palabras incomprensibles. Pensamos que su reacción era producto del miedo, o tal vez del delirio, pero estábamos profundamente equivocados. Al momento en que el capitán Paucar tocó al joven, su cuerpo se congeló. Su expresión se tornó pálida, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo comenzó a contorsionarse de manera antinatural. De manera horrorosa, su columna se torció hacia atrás y empezó a caminar de espaldas, su rostro todavía mirándonos con una expresión de terror absoluto. En mi mente, una única pregunta resonaba: ¿acaso es una posesión demoníaca? Sin previo aviso, el capitán Paucar, o lo que quedaba de él, empezó a atacarnos con una fuerza sobrehumana. Cada movimiento era torpe pero poderoso, impulsado por una energía oscura que no comprendíamos. Nos vimos forzados a defendernos. El enfrentamiento fue caótico, una lucha no solo por la vida del rehén, sino por nuestras propias almas. Mientras luchábamos, el joven rehén, el epicentro de esta pesadilla, cerró los ojos para siempre. Su muerte coincidió con el momento en que el capitán Paucar también cayó, su cuerpo inerte retorciéndose en el suelo antes de quedar quieto. La batalla había terminado, pero a un costo inimaginable. Habíamos perdido a nuestro líder y de alguna manera sentía que también habíamos perdido una parte de nosotros mismos. Nunca supimos con certeza qué fuerzas habíamos perturbado aquel día. Los informes oficiales hablaron de un enfrentamiento con terroristas, omitiendo los detalles sobrenaturales que habíamos presenciado. Pero aquellos de nosotros que estuvimos allí sabíamos la verdad. Algo antiguo y malévolo había sido invocado en aquel claro y habíamos pagado el precio por interferir. En las noches, las imágenes del capitán Paucar contorsionándose y caminando de espaldas invaden mis sueños, un recordatorio eterno de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque el tiempo ha pasado, la herida en mi alma permanece abierta, un oscuro recordatorio de la misión de 1995. Soldados de lo sobrenatural. Era un día como cualquier otro en el servicio, hasta que nuestra unidad recibió la misión de intervenir en un área conflictiva, donde se reportó la presencia de insurgentes y un civil secuestrado. Bajo el mando del teniente García, avanzamos hacia el objetivo, con la esperanza de resolver la situación rápidamente y sin bajas. Al llegar, descubrimos al civil, pero la escena era de una naturaleza que ninguno de nosotros había presenciado antes.
El civil yacía en el suelo, formando parte central de un ritual macabro, rodeado de velas y figuras de arcilla perforadas por agujas. El teniente García, decidido y sin titubeos, se ofreció para liderar el rescate. A medida que se acercaba, el civil comenzó a gesticular frenéticamente, pidiéndonos que nos alejáramos. Sus advertencias, incomprensibles al principio, parecían presagiar un peligro mayor que el miedo. Pero antes de que pudiéramos reaccionar al tocar al joven, el teniente se petrificó. Su expresión se tornó de un blanco fantasmal y su cuerpo comenzó a contorsionarse de una manera sobrenatural, hasta que de manera aterradora comenzó a retroceder, caminando hacia atrás en una posición antinatural. En ese momento, una única pregunta invadía mi mente. ¿Era acaso esto una posesión demoníaca? Sin previo aviso, el teniente García, poseído por una fuerza desconocida, nos atacó. La defensa se convirtió en nuestra única opción. Trágicamente, en el caos, tanto el joven como el teniente encontraron su fin. La desaparición abrupta de la entidad que había causado tal horror nos dejó en un silencio sepulcral, solos con el eco de nuestros pensamientos y el cuerpo sin vida de nuestro líder. El silencio solo se rompió con la llegada del equipo médico, un pequeño alivio frente a la magnitud de nuestro trauma. Nos quedamos allí, conmocionados y en silencio, sin poder articular palabras sobre lo acontecido. La escena había sido un caos, y los intentos por reanimar al teniente García fueron en vano. Era evidente que su espíritu había partido, dejando tras de sí un vacío inmenso en nuestro equipo. La pérdida del teniente fue un golpe devastador, no solo por su liderazgo, sino por el apoyo y guía que siempre brindaba. Era más que nuestro superior, era un mentor y amigo. En los días posteriores, el impacto del evento nos afectó profundamente. Aunque se esperaba que compartiéramos nuestros testimonios, la verdad es que muchos de nosotros quedamos en un estado de shock, incapaces de verbalizar el horror presenciado. En mis ojos, al igual que en los de mis compañeros, se reflejaba un tormento que las palabras no podían expresar. Optamos por guardar silencio, un silencio lleno de respeto por la memoria del teniente García. La trágica pérdida y el encuentro con esa entidad maligna dejaron una marca imborrable en mi ser. Los días se convirtieron en meses de reflexión y dolor, mientras intentaba reconciliar mi deseo de servir con las sombras que ahora habitaban en mi memoria. La imagen de esa figura siniestra, deleitándose con la desgracia ajena, permanecía grabada en mi mente, un recordatorio constante del precio de nuestro servicio. Con el paso de los años, continué mi carrera militar, siempre llevando conmigo las lecciones aprendidas y el recuerdo del teniente García. A su tiempo, decidí retirarme, buscando paz y quietud después de años de tormenta. Pero incluso en la calma de la jubilación, los ecos de aquel día en el Ajusco me siguen. Un fantasma de mi pasado que me recuerda que, en el mundo, existen horrores que trascienden nuestra comprensión y sacrificios que nunca serán olvidados. Confrontación sobrenatural. Era un otoño tenso en México, uno de esos años en que las hojas caen, pero no logran cubrir las cicatrices que la violencia ha dejado en la tierra. Me encontraba en Michoacán, un lugar donde la belleza de sus paisajes es tan profunda como las heridas causadas por los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas del orden. Me llamaban el Cabo Álvarez, y junto a mi escuadrón había sido desplegado para realizar una serie de operativos contra grupos criminales que asolaban la región. Sin embargo, lo que enfrentamos fue algo que nunca habríamos imaginado, algo que nos haría cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Los días previos al operativo fueron intensos, llenos de preparativos, estrategias y un ambiente cargado de adrenalina y determinación. Pero también había algo en el aire, una especie de electricidad estática que te ponía los pelos de punta, una sensación de que esta vez sería diferente. Y vaya si lo fue. La noche antes de nuestra misión, me encontraba repasando los mapas y los informes de inteligencia cuando el teniente Ortega, nuestro comandante, nos reunió para darnos las últimas indicaciones. Su rostro, usualmente sereno y calculador, mostraba una sombra de preocupación. Nos advirtió sobre la posibilidad de encontrarnos con resistencias inesperadas y nos instó a mantenernos alerta a todo momento, no solo ante las amenazas humanas, sino también ante aquellas que no podríamos explicar.
Fruncí el ceño, confundido por sus palabras, pero no hubo tiempo para preguntas. La operación comenzó bajo el manto oscuro de una noche sin luna. El silencio era tal que podías escuchar el latido acelerado de tu corazón y la oscuridad tan profunda que parecía tragarse la luz de nuestras linternas. Avanzamos en formación hacia el primer punto de interés, un complejo de edificaciones que servía de refugio a uno de los cárteles. Sin embargo, al aproximarnos, el silencio fue roto por un sonido escalofriante, una especie de susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Instintivamente, formamos un círculo, apuntando hacia afuera, buscando la fuente de aquel ruido perturbador. Pero no había nadie, solo la oscuridad y nosotros. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo ininteligible que helaba la sangre. Fue entonces cuando los Sikhs, sombras moviéndose rápidamente entre los árboles, figuras apenas perceptibles que no emitían sonido alguno al moverse. El pánico nos golpeó como una ola, pero nuestra disciplina militar prevaleció. Disparamos hacia las sombras, pero nuestras balas no encontraron objetivo. Las figuras se movían con una agilidad sobrenatural, rodeándonos, acercándose y alejándose con una intención que no lográbamos descifrar. Fue en ese momento de caos y confusión cuando Ortega gritó, ordenándonos formar un círculo más estrecho. Con espaldas juntas, tratamos de protegernos de aquellas entidades que, ahora lo sabíamos, no eran de este mundo. Sin embargo, a pesar de nuestro esfuerzo, uno a uno, mis compañeros comenzaron a caer al suelo, retorciéndose en agonía, sin que una sola herida visible explicara su dolor. Desesperado, recordé las palabras del teniente sobre las amenazas inexplicables. En un impulso, saqué de mi mochila un crucifijo que mi abuela me había dado años atrás, más por afecto que por fe. Lo alcé en alto y comencé a rezar en voz alta, con toda la fuerza de mi ser, invocando a cualquier poder divino que pudiera escucharnos. Para mi asombro, las sombras se detuvieron, como si el símbolo y mis palabras les causaran repulsión. Un viento frío sopló a través del claro, dispersando a las entidades hacia la oscuridad de la que habían venido. Corrí a ayudar a mis compañeros, quienes lentamente comenzaban a recuperar sus sentidos, desconcertados y aterrorizados por lo que acababan de experimentar. No hubo tiempo para explicaciones. Sabíamos que debíamos salir de ahí antes de que esas sombras decidieran regresar. Con los heridos apoyándose en los que aún podíamos caminar, nos dirigimos hacia el punto de extracción, dejando atrás el lugar que había sido escenario de nuestra confrontación sobrenatural. El camino de regreso estuvo marcado por el silencio. Cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, tratando de dar sentido a lo inexplicable. Al llegar a la base, Ortega nos recibió con una mirada que mezclaba alivio y una profunda preocupación. Sabía que había preguntas que necesitaban respuesta, pero esas tendrían que esperar. Lo importante era que estábamos vivos, aunque cambiados para siempre por lo que habíamos enfrentado. Los días siguientes fueron un torbellino de informes, reuniones a puertas cerradas y visitas de psicólogos militares intentando desentrañar si lo que habíamos experimentado era producto del estrés extremo, o si, de hecho, habíamos tenido un encuentro con algo que desafiaba toda lógica. Se nos ordenó mantener en secreto lo ocurrido, bajo la amenaza de severas consecuencias si la historia se filtraba fuera del círculo militar. Pero entre nosotros, los que estuvimos allí, no necesitábamos hablar para saber la verdad. Habíamos visto y sentido el miedo en su forma más pura, una que no podía ser explicada ni por la ciencia ni por la religión. Con el tiempo, fui capaz de reanudar mi vida, aunque las noches eran a menudo interrumpidas por pesadillas que me devolvían a ese oscuro bosque. La experiencia me cambió, me hizo más consciente de las muchas capas de realidad que existen, algunas de las cuales preferiríamos no conocer. Me retiré del ejército unos años después, buscando la paz que el uniforme ya no me podía dar. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche permanece, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Militares del ayer. Mi nombre es Santiago y formo parte del ejército colombiano. A lo largo de mi carrera he sido testigo y protagonista de incontables historias, algunas marcadas por la victoria, otras por la derrota, pero ninguna como la que viví en el campo de Boyacá,
el lugar donde la independencia de Colombia se selló con sangre, valor y estrategia. Esta es la historia de cómo los ecos del pasado cobraron vida ante mis ojos, una narrativa que trasciende el tiempo y el espacio, anclada en las profundidades de la historia colombiana. Era mediados de 2015 cuando mi unidad fue asignada para realizar unas maniobras de entrenamiento en las cercanías del Puente de Boyacá, el sitio histórico donde se libró una de las batallas más decisivas para la independencia de nuestro país. El objetivo era simple: fortalecer nuestra preparación táctica y física, aprovechando la significativa topografía del área. No obstante, lo que encontramos en aquellos campos fue algo que desafió toda lógica y comprensión. Llegamos al lugar en una tarde lluviosa de julio, con el cielo cargado de nubes que amenazaban con desatar una tormenta en cualquier momento. La atmósfera alrededor del puente y los campos circundantes estaba impregnada de un silencio solemne, como si la tierra misma recordara los eventos que allí se habían desplegado hace más de 2 siglos. La primera noche transcurrió sin mayores incidentes, salvo por el sonido constante de la lluvia golpeando las lonas de nuestras tiendas. Sin embargo, fue durante la segunda noche cuando comenzaron a suceder eventos inexplicables. Guardias reportaron haber oído el sonido de cascos de caballos y el tintinear de sables en la lejanía, a pesar de que no había animales en kilómetros a la redonda. Al principio, atribuimos estos sonidos a la imaginación o tal vez a algún animal salvaje moviéndose entre la maleza, pero lo que sucedió la noche siguiente cambiaría nuestra percepción para siempre. Decidí tomar el último turno de guardia esa noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y deseo de despejar los rumores que habían comenzado a circular entre los hombres. La luna estaba oculta tras las nubes, sumiendo el campo en una oscuridad casi total, rota únicamente por el débil resplandor de nuestras lámparas. Fue entonces cuando los Sikhs, al principio, solo sombras difusas moviéndose en la penumbra, casi imperceptibles. Pero a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, las figuras comenzaron a tomar forma, definiéndose como soldados de la época de la independencia, vestidos con los uniformes de la campaña libertadora, armados y listos para el combate. No podía creer lo que mis ojos veían. Las figuras se movían con un propósito, formando filas y preparándose para enfrentar un enemigo invisible. Podía oír el murmullo de sus voces, dando y recibiendo órdenes, el sonido de sus pasos en la tierra húmeda. Pero no había miedo en mí, solo asombro ante la manifestación de un evento que había marcado el curso de nuestra historia. Durante horas, observé esta recreación fantasmal de la batalla, viendo cómo las tropas se movían y luchaban con una pasión y determinación que trascendía el tiempo. A medida que el alba comenzaba a romper la oscuridad, las figuras se desvanecieron lentamente, dejándome solo con la luz del nuevo día y una profunda sensación de conexión con la historia y el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad de nuestra nación. Esta experiencia me marcó profundamente, recordándome el valor y el sacrificio de aquellos que nos precedieron. Desde entonces, cada vez que paso por el campo de Boyacá, siento un profundo respeto y una conexión indescriptible con el pasado. Un recordatorio de que la historia vive en nosotros, no solo en los libros o los monumentos, sino en el espíritu y la memoria de un país. La Guardia Fantasma de la Frontera. Era una noche más en la frontera, un lugar donde el silencio se rompe solo por el aullido del viento o el ocasional paso de algún vehículo en busca de un destino seguro. Mi nombre es Victoria y formaba parte de un equipo de seguridad militar destacado en un punto de control en una carretera solitaria, marcando el límite entre 2 mundos que la noche hacía aún más indistinguibles. La frontera siempre había sido un lugar de historias, algunas de esperanza, otras de desesperación y algunas más que se perdían en lo inexplicable. Pero esa noche, al filo de la 1:30 de la madrugada, nuestras vidas se cruzarían con una historia que jamás habríamos imaginado ser parte. Todo comenzó con el sonido distante pero inequívoco de un motor. Un sonido que, en el silencio de la madrugada, resonaba como un presagio. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. Estábamos acostumbrados a recibir vehículos a deshoras, pero algo en el aire frío y en el sonido que se acercaba presagiaba que esta vez sería diferente.
Nos preparamos para la inspección rutinaria, cada uno asumiendo su posición con la seriedad que la noche demandaba. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, el sonido del motor parecía acercarse sin que ningún faro iluminara el camino. La oscuridad se mantenía imperturbable y el ruido, ahora más claro, parecía burlarse de nuestra espera. Decidimos actuar. Si el vehículo había sufrido algún percance y se encontraba fuera de la carretera, era nuestro deber investigar y prestar ayuda. Con las linternas en mano y la precaución que la oscuridad impone, avanzamos a pie hacia la dirección de donde provenía el sonido. Nuestras mentes imaginaban escenarios, tal vez un contrabando, quizás migrantes en busca de refugio o un ciudadano en problemas. La búsqueda nos llevó hasta un antiguo puente, unas estructuras olvidadas por el tiempo, pero recordadas por la tierra. A unos 800 metros del puesto de control, el sonido del motor se hizo ensordecedor, como si el vehículo estuviera justo allí, invisible a nuestros ojos. Pero no había nada. Ningún carro, ninguna luz, ninguna presencia humana. Solo nosotros y la noche. El frío se hizo más intenso, o quizás era el miedo que empezaba a calar nuestros huesos. El motor rugía en un crescendo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos miramos, reconociendo en los ojos del otro la inquietud que nos embargaba. Sin mediar palabra, dimos media vuelta y corrimos de regreso al puesto de seguridad, impulsados por un instinto primitivo de supervivencia. Fue al día siguiente cuando la historia de aquel lugar nos fue revelada. Años atrás, en ese mismo puente, un vehículo había perdido el control y se había precipitado al vacío. Dentro viajaba una jovencita que encontró la muerte en ese trágico accidente. Los ancianos del lugar decían que su espíritu aún penaba, buscando alivio a su eterno desasosiego. Aquella noche en la frontera, mi equipo y yo fuimos testigos de lo inexplicable. Un encuentro con el más allá que quedaría grabado en nuestra memoria, un recordatorio de que, en la oscuridad, no estamos solos. Algunas historias de la frontera no hablan de vivos que buscan cruzarla, sino de almas que no han podido dejarla atrás. Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.